Buenas noches a los hermanos que se están conectando. Gracias, Señor, por esta oportunidad de poder compartir algo de la palabra del Señor. Este mensaje de esperanza, de llamado del Señor. Me llamó la atención un escrito en estos días que dice así: si la enfermedad en un mundo malvado puede ayudar a que los hombres piensen en Dios y en sus almas, entonces la enfermedad confiere beneficios a la humanidad. Yo creo que, como ya varias veces se ha repetido, todo ayuda bien para nosotros los creyentes. Hacer un alto en nuestras actividades, apartar este tiempo que no es fácil muchas veces, pero por una razón muy especial, ahora necesariamente tenemos que quedarnos en casa. Y qué bueno es que los creyentes aprovechen bien el tiempo. Los días son malos. No sabemos lo que vendrán en los próximos días. Tal vez el Señor tenga misericordia de nuestro país y detenga esta epidemia, esta situación, y muy pronto podamos estar de nuevo juntos los hermanos, reunirnos, abrazarnos, cantar, rodear al Señor y seguir adelante con la obra del Señor. Por ahora aceptamos esta determinación del Señor. El Señor ha dispuesto así y nos resta decirle al Señor que se haga su perfecta voluntad. En esta noche y mañana, tal vez, Dios mediante, quisiera compartir con ustedes un tema tal vez no sea tan popular, el tema del arrepentimiento. El mensaje del arrepentimiento es para todo el mundo, tanto creyente como los no convertidos. Y porque a veces los creyentes pensamos que el arrepentimiento no es tanto para nosotros. Pensamos en aquellos que no conocen al Señor, tal vez, que ellos sí necesitan. Pero sin embargo, la Biblia dice que también nosotros necesitamos arrepentirnos. Alguien dijo que la vida cristiana es una vida de continuo arrepentimiento. Y entonces es importante entender qué es arrepentimiento. Y estudiando la Biblia, se puede descubrir que hay varios tipos de arrepentimiento. Está el arrepentimiento desesperado, está el arrepentimiento demorado, está el arrepentimiento dudoso, está el arrepentimiento desesperanzado y también está el arrepentimiento verdadero. Hoy día muchos dicen que están arrepentidos, pero siguen pecando. Muchos manifiestan tener fe en Cristo sin ninguna evidencia, sin ningún fruto de arrepentimiento. Entonces es importante ir a la Biblia y ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios con relación a este tema. Y hay un versículo, y voy a utilizar esta noche en parte la versión, la nueva traducción viviente, que nos aclara mejor los versículos que vamos a leer.
Si usted tiene Biblia, puede ver en el libro de los Hechos, capítulo 17. Y voy a leer en esta versión, porque es muy clara la palabra del Señor. Dice así: desde el versículo 24 en adelante dice lo siguiente: Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por manos humanas, por hombres. Y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada uno. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios, y quizá acercándose a tientas lo encontrarán, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo, en todas partes, se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado, y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio, pero otros dijeron: queremos oír más sobre este tema más tarde. Con todo terminó el diálogo de Pablo con ellos, pero algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes. Entre ellos estaba Dionisio, un miembro del concilio, una mujer llamada Dámaris y varios más. Estoy leyendo Hechos capítulo 17 hasta el último versículo, el versículo 34, desde el 24. Quiero decirle en primer lugar que toda predicación, enseñanza de la Biblia, de la palabra de Dios, siempre produce reacciones. En este caso, cuando Pablo predicó a personas intelectuales de su tiempo, filósofos, personas entendidas, dice la Biblia que algunos se burlaron de él. Aquí en esta versión dice, se rieron de él. Sí, hasta nuestro tiempo hay algunos que no creen la palabra de Dios y se ríen, ¿no? Se ríen, como en este caso dice, se rieron con desprecio, despreciando, desechando la palabra de Dios. Pero hay otro grupo que dice, queremos oír más sobre este tema más tarde. A veces encontramos gente interesada en la palabra del Señor, que tiene interés en conocer más de la Biblia. Es un paso importante. Pero hay un tercer grupo que dice que se unieron a Pablo y se convirtieron en creyentes. Creyeron la palabra de Dios. Ojalá que todos aquellos que van a oír este mensaje
como mencioné ya en principio, y valga la redundancia sobre este mensaje del arrepentimiento que no es tan popular, se crea y que haya verdaderos creyentes que creen la palabra de Dios, que están dispuestos a obedecer. En primer lugar, quiero decirle que el arrepentimiento, este mensaje, es un mandato divino. Dios dice en su palabra que Él pasa por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Ignorancia en el sentido de desconocimiento. A veces nosotros, seres humanos, cuántas barbaridades cometemos, como dice Pablo, cuántas cosas lo hice por ignorancia en incredulidad, cuántos pecados se cometen por desconocimiento de lo que es Dios, la santidad de Dios. Y el hombre que no conoce la verdad peca, amontona pecado sobre pecado, y muchas personas, lastimosamente, con esa conciencia cargada, quiere encontrar salida a su problema, a su dificultad. Y aquí Pablo dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda. Cuando la Biblia dice que Dios manda, es imperativo. Eso significa que es un mandamiento, y un mandamiento de Dios no se puede cuestionar, no se puede discutir, sino sencillamente se obedece. Y esto tenemos que obedecer. Por eso es importante entender que es arrepentimiento, porque Dios manda, dice, a todos los hombres y en todo lugar que se arrepienta. Siempre la misericordia de Dios siempre se adelanta a su juicio. Queridos, hay un juicio que le espera al ser humano. Después de esta vida hay un juicio para condenación. Si la persona en vida y ahora, si la persona no se arrepiente de sus pecados, entonces la Biblia dice que Dios tiene establecido un día especial, en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Y quién va a ser el juez? Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. El Señor Jesucristo va a ser el juez. Ahora Cristo se ofrece como Salvador. Pero en aquel día, en el día del juicio, cuando toda rodilla se va a doblar delante de Dios para confesar a Dios su vida, la Biblia dice que de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada persona dará a Dios cuenta de sus hechos. Todo está registrado delante de Dios. Y ese Salvador que ahora está ofreciendo perdón de pecados, Él va a ser el juez. Pero en aquel día no va a ser para salvación, sino para condenación. Por eso es importante prestar atención, prestar oído a la voz de Dios. Y Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hay un pasaje en el Evangelio de Lucas muy importante y quiero que preste atención. Dice Evangelio de Lucas capítulo 24, versículos 46 y 47. Y aquí vamos a notar tres cosas necesarias que tenía que acontecer. Dice en el versículo 46, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día,
y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Quiero que noten tres cosas necesarias. En primer lugar, dice el Señor, fue necesario que el Cristo padeciese. Y todo el mundo sabe el sufrimiento, el dolor, la muerte de Cristo en el Calvario. El desprecio, la burla y finalmente tenía que ser colgado en esa cruz. Fue necesario que el Cristo padeciese. Si Él no estaba dispuesto a pasar por ese sufrimiento y si el Señor no hubiera aceptado el camino de la cruz, entonces no habría ninguna esperanza de salvación para ti y para mí. Pero Él aceptó el camino de la cruz. Y otra cosa dice, no solamente que padeciese, sino también tenía que resucitar de los muertos al tercer día, que efectivamente también aconteció. La única tumba vacía es la tumba del Salvador. El Señor Jesús no quedó ahí colgado en esa cruz, sino que fue sepultado y resucitó al tercer día. Son dos cosas necesarias para que tú y yo podamos alcanzar la salvación de nuestras almas. Pero hay una tercera cosa para alcanzar ese perdón de Dios, ese perdón de pecados. Y en el versículo 47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Precisamente ahí, desde el lugar donde Cristo murió, en Jerusalén, que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Y quiero decirle, con la autoridad de la palabra de Dios, que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Cuando Pedro predicó en su primera predicación del Evangelio, allá en el libro de los Hechos, Pedro dijo a la gente, a la multitud, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Se dan cuenta de la importancia de entender bien lo que es arrepentimiento? Y quiero explicarle en breves palabras lo que es arrepentimiento. Arrepentimiento significa cambio de mente, cambio de actitud hacia Dios, cambio de actitud hacia el pecado y cambio de actitud hacia uno mismo. Nosotros podemos tener un lindo concepto de nuestra propia persona, pero lo importante es qué es lo que Dios dice de nosotros. Y Dios dice que nosotros somos culpables delante de Él, que somos pecadores y cada persona necesita arrepentirse de sus pecados. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que todos nosotros, por causa del pecado, nos hemos descarriados, como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Esa es nuestra condición y necesitamos, todos los seres humanos, volver a Dios. Yo creo que en este tiempo de crisis que estamos enfrentando, sin ninguna duda, Dios está hablando a la humanidad entera. Dios está hablando a ti en forma personal. Tal vez entre estos que están conectados, que van a escuchar este mensaje, tal vez sea una persona no arrepentida todavía. Nunca se arrepintió porque desconoce esta verdad. Quiero decirle que Dios pasa por alto tu desconocimiento, pero ahora manda. Este mensaje es para ti, que te vuelvas a Dios de todo corazón. Eso significa que debes abandonar camino de pecado. Deje el impío su camino
y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios. Cuando Dios vea un verdadero arrepentimiento, humillación, y cuando la persona, el pecador, se vuelve a su Creador con un corazón arrepentido, diciendo, yo soy un pecador, yo estoy viviendo mi propia vida lejos de Dios, de la voluntad de Dios. He cometido en la vida tantos pecados, pero ahora me vuelvo a Dios de todo corazón, buscando perdón, paz, liberación de mis muchos pecados. ¿Sabe lo que la Biblia dice? Que cuando el pecador se vuelve a Dios de todo corazón, Él será amplio en perdonar. Pero debe ser un genuino arrepentimiento. No un arrepentimiento de labios, sino de corazón. Juan el Bautista en una ocasión dijo a los religiosos de su época, dijo estas palabras: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Señor también en su primera predicación, cuando vino a Galilea, dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentimiento y fe en el Evangelio. Quiero decirle, y quiero clarificar esto de paso, ¿qué es el Evangelio? Algunos piensan y dicen, ¿qué es una religión? El Evangelio no es una religión. El Evangelio es Cristo, la palabra viviente que vino del cielo para traernos buen mensaje, buena noticia. El Señor Jesús vino para traernos salvación. Y gracias a la obra de Cristo en la cruz, el Señor Jesús efectuó esa obra de salvación, entregando su propia vida, su propia sangre, por ti y por mí, para que nosotros podamos ser salvos. Y esa es la buena noticia, las buenas nuevas de salvación, el Evangelio de Jesucristo. El Señor dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahora, quiero compartir con ustedes algo que me llamó la atención. Como le dije en principio, hay diferentes clases de arrepentimiento. Y quiero dirigirme también a los creyentes. Hay algo que me preocupa y que estoy orando al Señor también. Por todos los creyentes. Por los creyentes, que el Señor utilice este tiempo para hablar a la conciencia de todos los hijos de Dios. Yo creo que está la oportunidad también seguramente para hacer algunos ajustes, algunas correcciones, porque hay que reconocer, queridos, que necesitamos volver también nosotros a Dios de todo corazón. Como dije en principio, este mensaje del arrepentimiento no solamente es para el mundo inconverso, sino también para nosotros los creyentes. Y me temo, y estoy preocupado, que acontezca con nosotros lo que aconteció en este cuadro que vamos a leer. Mientras dura a veces, mientras estamos pasando por alguna circunstancia difícil, buscamos a Dios. Yo sé que muchos creyentes están orando. Muchos creyentes están leyendo la Biblia. No está mal, está bien, porque Dios te va a hablar a través de su palabra. Pero Dios espera de cada creyente un corazón sincero, un corazón recto,
Dios quiere ver en el corazón de cada creyente realmente reconocimiento. Si has dejado al Señor, si has dejado tu primer amor, ustedes saben lo que dijo el Señor a la iglesia de Éfeso. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor, por tanto, arrepiéntete. Arrepiéntete. En esta ocasión quiero leer un cuadro en la palabra del Señor, un ejemplo claro para mí. De este hombre que mientras vino un juicio grande en la antigüedad, pareciera que este hombre estaba muy arrepentido, porque vino la tormenta de la prueba del juicio de Dios sobre él, sobre su pueblo, y él aparentemente estaba muy arrepentido. Pero después que pasó la tormenta, él volvió a lo mismo. Por eso me preocupa que muchos creyentes en este tiempo parece que están quebrantados, preocupados, y todo el mundo dice, el Señor está por venir. Todo eso es verdad. Pero, ¿será que allá en el fondo del corazón no estamos esperando a que pase esta tormenta? Y cuando pase esta tormenta, esta prueba que estamos enfrentando actualmente, ¿vamos a volver a lo mismo? ¿O va a haber un cambio en tu vida? Realmente una renovación, una nueva decisión para ser fiel al Señor. Este tiempo que el Señor nos permite es un tiempo, hermano, de ajuste, de corrección, y que cuando pase esta tormenta podamos ponernos a disposición del Señor, decir al Señor, Señor, aquí estoy. Gracias por haber permitido esta circunstancia, esta pausa, y ahora estoy, Señor, preparado para servirte, invertir mi tiempo, mi energía en tu obra, en tu negocio. Ya no quiero ser igual. Ya no quiero ser igual. Quiero ser un creyente diferente, con una mentalidad diferente, con una mentalidad renovada para servir al Señor. Presten atención a este cuadro. Voy a leer en Éxodo capítulo 9, cuando Dios envió las 10 plagas en Egipto antes de liberar a su pueblo. Y a este yo le llamo arrepentimiento desesperado. Dice el relato, hubo pues, desde el versículo 23 dice, y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. El monarca más poderoso de la tierra, Faraón. Vino un juicio tan grande y, como dice, cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Era sobrenatural. Era el dedo de Dios, castigo de Dios.
Y dice que Faraón, en su desesperación, envió llamar a estos siervos de Dios, Moisés y Aarón, y les dijo: he pecado esta vez. Qué buena reacción podemos decir. Faraón, este hombre poderoso, reconoce que ha pecado. Y no solamente eso. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo. Entonces yo voy a obedecer. Reconoció, pidió oración. Como a veces acontece. A veces vemos exactamente cumplirse en nuestros días esta misma experiencia. Cuando a veces viene la tormenta, cuando pasamos por pruebas, dificultades, en alguna situación económica, digamos, en necesidad, enfermedad, en este caso con este problema de la pestilencia que está abarcando prácticamente el mundo entero, muchos dicen, tenemos que volver a Dios, tenemos que pensar a Dios. Muchos piden oración y está bien, pero ¿será que estamos realmente dispuestos a cambiar, a arrepentirnos, modificar nuestra conducta? Si hasta aquí estábamos tan afanados con las cosas materiales y no le hemos dado lugar a Dios, el lugar que le corresponde a Dios, más bien lo terrenal, las cosas materiales, los afanes de esta vida ha ocupado tu corazón, el materialismo. ¿Y será que en estos días Dios ha logrado contigo para que modifiques tu vida, tus actividades, y te has propuesto contigo mismo, con tu esposa, con tus hijos, y has orado al Señor y diciendo: Señor, estoy dispuesto a cambiar, estoy dispuesto a modificar? Hay cosas que tenemos que ver y arreglar. No sea que acontezca contigo lo que aconteció con Faraón. Dijo: he pecado, no estoy bien, no estamos bien, orad por nosotros. Pero ¿sabe qué aconteció? Dice la Biblia 34, dice: y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. A veces pasa la tormenta, pasa la prueba y volvemos a lo mismo. Queridos, que nuestro compromiso con el Señor y nuestra decisión delante del Señor sea de corazón realmente. Que podamos ser sinceros con el Señor. Y como dice la Biblia, mejor es que no prometas, no que prometas y no la cumplas. Que nuestra decisión en estos días de modificar la venida del Señor, hermano, está muy cerca. El Señor viene. Nos esperan días. Esto es impredecible. No sabemos qué va a acontecer después. Pero lo que podemos entender es que nos esperan días más difíciles todavía. La noche está avanzada y tenemos que ser conscientes del tiempo que nos toca vivir. La venida del Señor se acerca,
y que el Señor nos encuentre, no ocupado en nuestros negocios. Con esto no quiero decir que tenemos que dejar de trabajar, no. Pero que el Señor ocupe el primer lugar en tu vida. Las reuniones. Predicar el Evangelio. Hay tanta gente que necesita oír el Evangelio. Y yo creo que después, si es que se mejora esta situación, encontraremos puertas abiertas, personas necesitadas que necesitan oír mensaje de esperanza, mensaje de salvación. Y hermanos, tú y yo somos los únicos que podemos dar este mensaje de esperanza, porque nosotros tenemos esperanza por la gracia de Dios. El día en que nos hemos asido de Cristo, hemos abierto a Cristo el corazón, Él vino acá y el creyente tiene esperanza. Vendrán días peores, pero nuestra esperanza no está en los recursos humanos, sino en aquel que tiene el poder para cambiar las cosas. Hermanos, les invito a que sea realmente un tiempo bien aprovechado. Oremos al Señor. Mañana, Dios mediante, a las 8:30, a las 9 de la mañana, quiero continuar con este tema del arrepentimiento. Así que el Señor te bendiga, bendiga su palabra en tu corazón. Amén.